¿Qué tal? El gusto de saludarles. Una nueva entrega de Perspectiva Real. Para dialogar en esta ocasión con el ingeniero Gabriel Gurméndez, precandidato del Partido Colorado, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y ahora sí, como precandidato y pudiendo hablar de política. Estoy como en un estado nuevo, una situación, pasé de la oscuridad a la luz de alguna manera, porque en el cargo que tenía, la Constitución, que es muy sabia en ese aspecto, prohíbe a los presidentes y a los directores de las empresas del Estado realizar actividades políticas partidarias. Entonces, a diferencia de otros candidatos que ya están como instalados en la vida política, yo tengo ahora que pasarme a este nuevo lugar y de alguna manera liberado de esa restricción de no poder hablar de temas políticos, de no poder hablar de temas partidarios, pero muy entusiasmados por este camino que estamos empezando a recorrer. Usted tiene una vasta actividad, tanto en lo privado como en lo público, que ya lo vamos a ver después. Pero usted se siente un hombre político. Política ha hecho toda la vida. Yo nací un poco con eso. En mi casa el tema político era el debate de todos los tiempos. Y en realidad yo tuve la fortuna, yo diría casi el privilegio, a los 18 años, cuando el plebiscito del 80, en el periodo de la restauración democrática, cuando se sometía a consideración de la gente la constitución que proponía el proceso militar, yo vivía al lado de lo de Jorge Valle, muy cerca de lo de Jorge Valle, con quien tenía un vínculo de relacionamiento también de familia. Entonces tuve el privilegio de tener a ese hombre que estaba proscripto, es decir, no podía realizar ningún tipo de actividad partidaria, porque no se lo permitían en aquel momento. Era como un león enjaulado que quería hacer política y no lo dejaban. Y entonces los muchachos, como yo, que teníamos 18 años, teníamos a disposición a ese hombre que nos daba libros para leer, nos enseñaba, nos incitaba a militar y a la acción política, nos insufló como un amor al compromiso con la actividad pública y de amor al país, que a partir de ahí como que quedé ya engualichado con este asunto de sentirse uno comprometido a actuar y a servir. Y la realidad es que a lo largo de mi vida me ha tocado en distintas instancias, por suerte, porque son las épocas y los momentos donde me sentí, si se quiere, que estaba realmente sirviendo cuando ocupé lugares políticos o actividades públicas. ¿Cómo es la anécdota de que estuvo preso con Jorge Valle? Eso fue en el año 81, era un momento bastante duro del proceso militar. Usted se acuerda, Gregorio Álvarez recién había asumido hacía unos pocos meses, y nosotros, los que estábamos en la oposición, queríamos organizar algún acto de manifestación porque se habían tomado medidas de encierro. O sea, había habido un clima de mayor libertad durante el plebiscito del 80, pero cuando vino Álvarez tomó unas medidas bastante duras de restricción de reunión y de prensa. Entonces los distintos partidos nos pusimos a organizar cosas. Algunos organizaron una marcha que llamó de la alegría, y nosotros en el Partido Colorado decidimos salir una suerte de volanteada, de emitir unos panfletos. Valle nos prestó el mimeógrafo, lo hicimos en su casa, nos organizamos todo para empezar a distribuir esos volantes clandestinos, y pasamos un muy mal rato porque esa noche, mientras estábamos haciendo esa actividad, oficiales de las Fuerzas Armadas, algunos de nosotros nos tomaron en la calle, nos metieron en un vehículo, nos estuvieron circulando, terminamos en inteligencia y enlace, allí el grupo, digamos, de gente más allegada que estábamos en esta actividad, y creo que estuvimos 3 días, y claro, en el curso de la investigación, lógicamente, fueron a dar con el hombre que estaba detrás de todo esto, que fue el propio Valle, el propio Jorge, y él también estuvo detenido. Afortunadamente fue 2 o 3 días. El lado bueno es que lo podemos contar. El lado malo es que perdí un examen de la facultad que tenía que dar en esos días, porque era el aniversario. En realidad estábamos conmemorando el aniversario del referéndum del 80. Fue el 30 de noviembre del 81. Igual después se recibió de ingeniero, ¿no? Así Me que... recibí un poquito más tarde. ¿Cuándo? Es decir,
Precandidato del Partido Colorado. ¿Qué Partido Colorado hay hoy? ¿Y cuánto del quincismo o del vallismo tiene este Partido Colorado o cuánto le puede imponer usted? Nosotros estamos trabajando por un Partido Colorado que tenga lo que creo que es la esencia del sentir de los que nos sentimos colorados y comprometidos con el partido. La esencia del Partido Colorado siempre fue la búsqueda de mejorar la vida de la gente pensando con una obsesión, con la mirada puesta en el futuro. Es decir, es un partido que siempre se caracterizó por cuestionar el estado de cosas para llevar al país a un lugar mejor. Es decir, el Partido Colorado que definitivamente no queremos es ese Partido Colorado que mira para atrás y cree que lo que se hizo hace 100 años es una ideología marcada a fuego, digamos. En aquel momento lo que caracterizó a este partido fue la vanguardia, es decir, la disposición a cambiar, la mirada hacia adelante. Eso es lo que creo que nosotros queremos darle al Partido Colorado, es decir, una visión de un partido que sea capaz de construir una economía y una sociedad muy abierta, una sociedad abierta, tolerante, respetuosa, generada en torno al principio de la libertad, en el manejo de la sociedad, armónica, que promueva y genere el empuje y el impulso de la creación de empleos y de oportunidades de trabajo y del crecimiento de la economía a partir de habilitar este espacio de emprendimiento, ¿verdad? De innovación, de cambio, pero también con la mirada puesta, que es algo también muy propio de la visión de lo que nosotros creemos, que es la mirada puesta en generar para todos los uruguayos esa igualdad de oportunidades que le permita también, digamos, beneficiarse del fruto de una economía vigorosa y en crecimiento. Entonces, de alguna manera la mirada puesta en, por un lado, un Estado que no aplaste las iniciativas de la gente, ¿no? Un Estado que con sus regulaciones no inhiba que se desarrolle ese espíritu de crecimiento y de superación que tiene alguien que tiene una buena idea, alguien que está dispuesto a innovar, o alguien que viene con un capital enorme de fuera del país para generar una nueva oportunidad laboral, pero por otro lado también un Estado que esté presente para aquellas cosas esenciales a lograr poner una cantidad de uruguayos en la misma línea de partida. O sea, al Estado yo lo quiero con eficiencia y con solidaridad en temas como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y la justicia, ¿verdad? Esas son las concepciones que nosotros siempre tenemos. ¿Cuánta experiencia tiene Gabriel Gurméndez para lograr todo esto? ¿Qué hay detrás? Hacemos una pausa, porque no es simplemente el presidente de Antel que acaba de dejar el cargo. Hacemos la pausa y seguimos con este punto y otros conversando con Gabriel Gurméndez, candidato a la presidencia, precandidato dentro del Partido Colorado, que tiene varios candidatos, ¿no? Siempre venían, pero esta vez estamos arriba de los 6. Ya volvemos y continuamos dialogando en Perspectiva Real. Continuamos dialogando con el ingeniero Gabriel Gurméndez, precandidato del Partido Colorado. ¿Cuál es la trayectoria de Gurméndez en el ámbito público? Primero por Banco Central, AFE. Sí, estuve. Lo que le puedo decir es que anduve de recorrida por distintos lados. Empecé en el sector público. La primera actividad, más allá de las políticas, digamos, estuve, sí, efectivamente, en el Banco Central como funcionario de la Comisión de Análisis Financiero en aquel momento, que era aquel órgano que
que tuvo que hacerse cargo de todo el tema de la refinanciación de la deuda después de la crisis del 82. Estuve trabajando en AFE, en el programa que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desarrolló en el año 88 para tratar de que el ferrocarril se especializara en la actividad de carga, porque ya en aquel momento se estaba viendo que el tema de la forestación era un tema muy importante y se creía que la madera había que sacarla en rolos por el ferrocarril. La cosa no fue tan así, pero al final del día, hoy sí la celulosa va a salir por ese lado. Trabajamos en ese proyecto y en los años 90 tuve también ahí la suerte, si se quiere, de que me nombrara el Partido Colorado como representante en el directorio de Antel en 1990. Ahí tenía 28 años, era de los tenía más jóvenes. 28 años, ¿no? Fue una inconsciencia de Jorge Valle, creo, ¿no? Bueno, pero tantas, ¿no? Pero también esas cosas que son audaces, ¿no? En el sentido de renovar elencos, traer personas nuevas, caras frescas, darle oportunidad a una cantidad de gente, que dicho sea de paso, es lo que estoy tratando de hacer ahora en esta etapa del desarrollo de esta candidatura política, es precisamente lograr, ojalá, incorporar este talento joven, con ganas, para retribuir de alguna manera esa oportunidad que se me dio en aquel momento. Y esa fue una experiencia muy importante en el sector público, digamos, en el directorio de Antel, en esa etapa de mi vida. Fue cuando salió toda la telefonía celular, se instaló la telefonía celular en el Uruguay, empezamos con el tema de la transmisión de datos. Es decir, como siempre, Antel en cada tiempo tiene un cambio tecnológico y una necesidad nueva. Y después de allí hice una pausa en el sector privado y volví de vuelta a la presidencia de Antel en el año 2002. Ahí ya va a ser más que inconsciencia, ahí ya lo llamaron a sacar las castañas del fuego, porque Ahí estábamos en plena crisis, ¿no? Lo del fuego está bueno, porque algunos decían que éramos como bomberos, porque sí, nos tocó la presidencia de Antel, fue un momento muy difícil, fue un embate feroz, digamos, de la crisis financiera que nos llegó de la Argentina, aquellas catástrofes que nos tocaron de la aftosa y todo junto. Y ahí tuvimos una peripecia dura, difícil, porque en esas emergencias también nos tocó hacernos cargo momentáneamente de ANCAP en algún momento, de la propia AFE, donde había estado como presidente interino. Estuve un tiempito en ANCAP. Siendo presidente de Antel también. En OCE, presidente de Antel, al mismo tiempo estuve en AFE, en OCE y en ANCAP en distintos momentos. Y superada la etapa de la crisis, cuando ya en el 2003 empezamos a ver que aparecía el verde en la pradera y se logró aquella proeza que de alguna manera nos permitió al Uruguay recorrer un camino distinto al de la Argentina, resolver el tema de nuestra deuda y la economía empezó a crecer. En ese momento ya de más tranquilidad y superado el peor momento, el doctor Valle también me confió allí, en su última etapa, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que también fue una linda experiencia. Eso fue 2004. Eso fue, yo me terminé, sí, después de las elecciones del 2004, yo me fui del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y ahí recién volví a la actividad pública nuevamente en el año 2020. Claro, en 2004 usted deja el ministerio y se va a la actividad privada. Privada, sí. Yo le comentaba que estuvo un miércoles aquí en Perspectiva Real, el ingeniero Gurméndez como ministro, y al otro lunes ya estaba en Cancún, dirigiendo el aeropuerto, y nunca nos dijo que se iba, algo que nos quedó siempre sin saber por qué. Yo me vine a despedir a ese programa y yo ya tenía esta actividad. Pero nunca dijo que se iba. No sabía en Uruguay que se iba. Sí, el doctor Valle naturalmente lo sabía y yo estaba renunciando. Y asumí esa responsabilidad en una operación aeroportuaria muy importante, que es la del aeropuerto de Cancún. Es el aeropuerto más importante de América Latina en términos de tráfico internacional. De hecho, eran 9 aeropuertos que se manejaban indirectamente desde allí. Un desafío profesional muy interesante de una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores en Nueva York, en México, y que de alguna manera tenía
de acuerdo a las normas de ellos, el anuncio lo tienen que hacer ellos una vez que alguien se incorpora. Con lo cual ahí No la podía sorpresa ser. de Enríquez, de que Claro, no no tuvo podía la ser. primicia en su programa. Claro, Y a ver si me invita más seguido al programa, porque ese fue hace como, 2004. como 20 años. Totalmente. Lo vamos a ver más Pero, seguido. sí, claro, pero Lo usted vamos a tuvo ver mucho más en la seguido. actividad privada. Ahora, experiencia tenía usted a nivel aeroportuario Sí, yo estuve previa. vinculado, en realidad en mi vida, donde más tiempo estuve trabajando fue en las actividades aeroportuarias. Me tocó la dirección general del aeropuerto internacional de Punta del Este, que fue un proyecto muy lindo también en aquella época, porque era un aeropuerto totalmente nuevo, que se construía bajo un esquema de concesión. Por primera vez en América Latina, una concesión de un aeropuerto con este grado de alcance. Un proyecto lindo porque era de Carlos Sot. Carlos Sot es un arquitecto uruguayo que vuela y que tenía un diseño fantástico, arquitectónico del aeropuerto. Fue un proyecto realmente desafiante que me tocó dirigir desde la construcción, la financiación, la puesta en marcha y la operación. Y estuve como 8 años ahí en ese lugar que me dio muchas satisfacciones. Los aeropuertos son empresas complejas, involucran muchas actividades que tienen que ver con lo comercial, con lo regulatorio, con el transporte, con la actividad de los free shops, con las normas que tienen que ver a la protección de las personas y todo ese concepto de turismo. En el caso de Punta del Este, además, fue un proyecto que marcó un cambio muy importante, porque fíjese, casi en los mismos, en un periodo de unos pocos meses, se inauguró el aeropuerto de Punta del Este, Claro. la doble vía interbalnearia, el shopping de Punta del Este y el Hotel Conrad en aquel momento en Joy. O sea que fue como un cambio cualitativo para la actividad turística del Uruguay. Y nosotros ahí en el aeropuerto estábamos como en el medio de la cosa. Así que fue una linda experiencia. Y esa experiencia fue la que determinó que posteriormente en mi carrera, bueno, estuve por los aeropuertos estos mexicanos que comentábamos, e incluso en El Salvador también con alguna actividad aeroportuaria y en la Argentina. Y después se viene a Maroñas. Yo vengo al Uruguay después de aquel destino en el exterior. En realidad vine a diversas actividades. Estuve como en Pagnific, en la empresa panificadora, como gerente general, y estuve también en algunos proyectos de desarrollo inmobiliario que fueron interesantes. Y después ingresé en una compañía que se llama Hípica Rioplatense, que tiene una actividad primero en casinos. La actividad más importante son los casinos que opera, pero lo más visible es naturalmente Maroñas, que es el gran hipódromo que formaba parte de esta operación, y el Hotel Carrasco también, que se incorporó a la empresa. Así que tenemos un poco de hoteles, hipódromos, casinos. Así que como habrá visto, hice un poco de todo en la vida, desde panadero hasta aeroportuario y esas cosas. Lo interesante es que de cada industria o de cada actividad, uno siempre aprende algo, ¿verdad? Algo que se hace distinto y se lo lleva y lo aplica en otro lugar. Va acumulando, yo le digo, como dicen los jardineros y en la agricultura, la polinización cruzada, ¿no? Como la abeja que lleva el polen de una planta a la otra y va logrando fortalecer a la planta, ¿verdad? Es interesante. Antes cuando usted y yo éramos jóvenes, casi todo el mundo pensaba en una carrera en la que uno ingresaba, no sé, en una fábrica o en un ente público y terminaba recorriendo ese camino 30 años. A mí me tocó esta situación, digamos, que para mí fue muy enriquecedora. Y es un poco la realidad de la vida de los millennials de este tiempo, ¿no? Usted ve hoy los muchachos jóvenes y tienen estas situaciones de mucha variedad, entre otras cosas, porque la tecnología hace que las formas de trabajo cambien, que surgen nuevas oportunidades y trabajos, o incluso que el mundo se ha achicado mucho. Entonces ya
muchos de los muchachos jóvenes ya no se restringen a los límites del país, sino que están pensando muchas veces hacia afuera. Y le digo más, esa para mí es una de las guías y de las líneas más importantes que nosotros queremos desarrollar en nuestra candidatura. Generar oportunidades para que los uruguayos talentosos y jóvenes tengan aquí en el país esa posibilidad de desarrollarse profesionalmente, de formar sus hogares y de construir sus proyectos de vida sin tener que irse a otros lados, que se mantenga este arraigo de lo nuestro. Y de alguna manera fue lo que hasta en Antel tratamos de hacer. Cuando en Antel trajimos las últimas tecnologías. Vamos a hacer una pausa y hablar de Antel. Me parece. Terminamos la parte privada, ya llegó Antel como presidente, y vamos a hablar de Antel, cuánto se ha hecho, cuánto se ha avanzado y cuánto incide justamente, como usted decía, en las nuevas generaciones todo esto de la informática, todo esto de las redes. ¿Cuál es la mentalidad que hay que tener para entender a los jóvenes hoy en base a esto también, y cuánto le ha dado esto como para ser un precandidato que tiene todo este background que te ha mencionado hasta ahora y cómo piensa volcarlo hacia adelante? Ya volvemos y continuamos dialogando con Gabriel Gurméndez. Continuamos dialogando con Gabriel Gurméndez. Presidente de Antel, ya no, pero fue presidente de Antel. ¿Qué le dejó a Antel o qué entiende usted que logró en torno a esto? Cuando nosotros nos convocó el presidente de la calle Pou, que además lo hizo en una designación que nos distinguió mucho, porque lo hizo por encima de los acuerdos político-partidarios, es decir, nos designó ahí con espíritu de coalición, digamos. No fue por cuota política. No fue por cuota política, fue una nominación que él impulsó en función de confianza y seguramente del hecho que yo ya había estado allí en años anteriores y que él sintió que yo podía aportar. Nosotros nos trazamos una serie de objetivos desde el inicio. De hecho, hace pocos días hicimos una evaluación donde mostramos el video de lo que habíamos dicho el primer día que íbamos a hacer y cómo de alguna manera habíamos cumplido nuestros objetivos. Y me voy con la satisfacción de haber recorrido ese camino y además de haberlo hecho en contra de una cantidad de situaciones muy difíciles, empezando por la propia pandemia, que fue cuando nosotros asumimos justo en plena pandemia, pero además una resistencia radical y una oposición bastante fuerte del frente sindical y político, donde usted se acuerda en la época de la LUC y de la portabilidad, cómo se hacían unas profecías horribles respecto a Antel, de que Antel se iba a desmantelar y que íbamos a entregar la empresa a la competencia, y una cantidad de instalaciones políticas y de sospechas. Esto sobre todo por la portabilidad numérica. Por la portabilidad numérica. Y cuando uno traza ahora, al final del día, el resultado, nosotros dejamos un Antel mejor. Nosotros dejamos un Antel. Mire, desde el punto de vista de la cantidad de servicios, crecimos en todos los frentes. Crecimos en telefonía móvil, crecimos en internet fija y crecimos hasta en telefonía fija. En el marco de la competencia que se abrió, cuando vino todo este tema de la mayor competencia, que era el desafío que Antel tenía, que nosotros teníamos y que nosotros habíamos dicho, no le tenemos miedo a la competencia es buena porque al final le sirve a la gente. Resultó que Antel terminó con mucho más participación de mercado, es decir, cuando uno ve cómo se reparte la cantidad de clientes en el Uruguay, Antel no solamente creció, sino que creció más que los competidores y tiene una porción mayor del mercado de telecomunicaciones. O sea, lo contrario de lo que presagiaban todos estos augures de la catástrofe. Y el resultado, además, que creo que es mucho más importante para el que nos está escuchando, que es el cliente. La obsesión nuestra, cuando nos pusimos al frente de la empresa, fue el cliente. Lo que nosotros podemos decir es que
Después de ese proceso, Antel terminó no solamente con más servicios y creciendo, sino que nuestros clientes están pagando 4 veces menos el precio del famoso gigabyte, que son los datos. Hoy, en materia de telecomunicaciones, lo que importa son los datos. Cuando nosotros miramos videos, mandamos mensajes de WhatsApp, hacemos videoconferencias, teletrabajamos, nos educamos, miramos una película, una serie, eso en definitiva es Internet, son datos. El precio más importante es el precio del giga, ¿no? Que son los datos. Nosotros en nuestra gestión logramos bajar el precio del gigabyte desde 79 pesos, es decir, casi 80, a 20 pesos. Es decir, el precio del gigabyte durante nuestra gestión cayó por 4. Y nuestros clientes en Antel, como contrapartida, pasaron a consumir 4 veces más. Cuando nosotros empezamos nuestra gestión, el cliente promedio consumía 4 gigas por mes. Cuando nos fuimos, estaba consumiendo 16 gigabytes. O sea, el Antel que nosotros dejamos es un Antel más grande, es un Antel donde los clientes pagan menos y es un Antel donde además los clientes consumen más. Pero además le agrego algo que para mí es de las cosas más relevantes. Pusimos a Antel a llegar a aquellos lugares donde Antel no estaba llegando. Porque Antel, y para mí fue realmente un desvío de su propósito principal, porque ¿para qué está la empresa del Estado de Telecomunicaciones? Está para dar servicio, para brindarle servicio al cliente. En algún momento Antel se desvió y se fue por una aventura y por un rumbo donde terminó despilfarrando millones de dólares en gastos publicitarios, confidenciales, secretos, en todo aquello del Antel Arena, que está muy lindo el Antel Arena, pero costó 120 millones de dólares y la gente del interior del país se encontraba que nunca iban a poder beneficiarse de ese estadio, pero además con un rezago muy fuerte en materia de telecomunicaciones. Y ahí quiero poner foco muy especial, porque uno de los objetivos que nos marcamos desde el primer día, en ese video que le relataba recién, era subsanar el rezago brutal que había con los servicios de Antel en el interior del país. Nosotros vimos el interior pueblos, profundo, más allá de las capitales. El interior profundo y las capitales y las villas y las ciudades. A ver, había más de 100 pueblos del interior rural profundo que no tenían señal ni para hablar por teléfono. Se enteraban de lo que pasaba en plena pandemia por radio. Es decir, no podían hacer... La educación pública carecía en el 70% de los centros educativos rurales del Uruguay de la educación pública, no había banda ancha. En 110 pueblos del interior no había señal, pero le digo más, la famosa fibra óptica, que de repente usted y yo tenemos porque vivimos en el casco urbano de Montevideo, la fibra óptica no solamente no estaba llegando a las villas y pueblos y a veces a las ciudades del interior, sino que no era la realidad del cordón periférico de Montevideo. Es decir, la fibra óptica a pocos metros de acá, a pocas cuadras de acá, en Cerro Norte, La Paloma, Barrio Borro, Bonomie, Casa Valle, Santiago Vázquez, en zonas de Peñarol, no había fibra óptica para todos los uruguayos. Es decir, había una inequidad en el acceso del servicio que nosotros, si yo tuviera que resaltar cuál fue la marca más relevante de nuestra gestión, creo que tiene que ver con eso, con haber incluido y haber garantizado igualdad de acceso a todos estos hogares uruguayos que no tenían ni siquiera. Llegamos a 170 villos y pueblos del interior con la fibra óptica, llegamos a 110 pueblos del interior rural profundo con señal de conectividad de Internet y llegamos a casi 40 y pico de barrios de la ciudad de Montevideo que no tenían fibra óptica. Y eso fue un gran factor de inclusión. Queda muy poquitito, quedaban creo que unos pocos centenas de fibras ópticas para migrar el día que yo me fui, era cuestión de días. Y a eso usted agréguele que mejoramos la calidad del servicio en materia de velocidad de Internet, nos llevó a saltar casi en algún momento en el ranking mundial, en la tabla, tuvimos un salto de casi 40 lugares en la tabla mundial de velocidad de Internet. Y trajimos la última tecnología disponible, la tecnología del 5G, la trajimos al Uruguay, que realmente no es por la tecnología, o sea, no es por la tecnología, es por lo que significa como una herramienta, como un instrumento que le permita a la economía uruguaya, al sistema innovador y digital,
generar un desarrollo y una cantidad de oportunidades de trabajo para la gente que tiene que ver con estas nuevas actividades que la tecnología va generando. A mí el 5G no me importa porque sea una tecnología moderna técnicamente mejor. Me importa porque yo vi, por ejemplo, en Rivera, cómo está allí el futuro del Uruguay. En la UTEC de Rivera, usted ve muchachos jóvenes que se están preparando para un futuro que está ahí cerquita, donde temas como la robótica, como la inteligencia artificial, generan una cantidad de oportunidades de trabajo. Entonces, cuando uno ve que esos muchachos se están capacitando en el interior, en las cosas más modernas, pero que si no tienen la tecnología que nosotros les llevamos desde Antel, esos conocimientos los van a tener que ir a aplicar a Europa o a Estados Unidos, a donde sea, evidentemente que uno lo que lucha es porque estas cosas ocurran en el Uruguay. Y esto es muy importante porque yo creo que es una de las líneas que nosotros en nuestra candidatura vamos a fortalecer y a robustecer. Porque usted vio que ya no hay fábricas textiles donde se empleaban a miles de personas. Hoy la gente se está empleando en estas actividades que tienen que ver con la tecnología. La revolución es otra. Estamos exportando $1.000 millones de software en el Uruguay. Y podríamos ir a otro tanto más si seguimos avanzando y profundizando este camino. Y acá estoy dando un mensaje que creo que es muy relevante. Es decir, nosotros integramos políticamente una coalición que ha dado pasos muy importantes de afianzamiento y de establecimiento de una cantidad de logros, pero entendemos que el camino es dar un paso más. Hacemos una pausa, entramos en el último bloque y vemos cuál es el paso más y el candidato, el precandidato, qué nos ofrece y con quién va a estar rodeado, por ejemplo. Ya volvemos. Ingresamos en último bloque de Perspectiva Real con el ingeniero Gabriel Gurméndez. Precandidato, ¿qué tiene para ofrecer Gabriel Gurméndez? ¿Por dónde ha ideado esta posibilidad de alcanzar la preferencia de los colorados? Estoy en una etapa de la vida donde acabo de culminar este proceso de gestión en Antel, aporté como gobernante lo que creía que tenía para dar, y ante la decisión que los uruguayos tienen en las próximas elecciones de decidir el futuro y el rumbo hacia dónde van, yo entendí que eso no lo tenía que mirar desde afuera, no lo podía mirar por la ventana, que podía aportar, que podía contribuir con la experiencia que traía de la gestión, de la experiencia política, de la experiencia en estas cosas que hemos hablado, para servir, para poner un Partido Colorado que evidentemente requiere esta visión, este impulso hacia adelante, y en función de la etapa de la vida en la que uno está, y lo más importante, yo creo, las ganas y el entusiasmo de dar este paso para ponerse adelante en esta columna, esta corriente, y generar un crecimiento que creo que el país necesita. Creo que el partido es el instrumento adecuado para pelear por la mejor calidad de vida de la gente y de las familias en el Uruguay, y entonces nos empezaron a alentar las personas que nos rodean y que nos veían con esa posibilidad. Lo meditamos mucho, lo reflexionamos, y bueno, como dice el tango, se dio el juego de pileta y hay que echarse a nadar. Y aquí estamos, y muy contentos. El eje creo que, como lo dijimos hace un rato, es decir, en el manejo
de la experiencia, de la gestión de un gobernante que sea capaz de inspirar confianza, austeridad, transparencia, manejo profesional de los dineros de la gente, una visión clara de cómo se debe manejar el Estado, aportando lo que uno trae y su equipo, y al mismo tiempo mirando las posibilidades precisamente de liberar y abrir espacios para que el Uruguay pueda dar ese paso más que está necesitando afianzar las cosas que se han logrado. Y atendiendo, como explicábamos hace un rato en nuestro bloque sobre el tema de Antel, también las consideraciones de aquellos uruguayos que están menos favorecidos, donde ahí sí queremos una presencia de un Estado más presente que los ayude a ponerse en un lugar de igualar para arriba. Igualar para arriba es una frase que a mí me gusta usar para medir esto, es decir, eficiencia y solidaridad, manejo profesional y atención de las cuestiones esenciales para que las personas tengan las posibilidades de desarrollo. Yo creo que eso conceptualmente son los ejes. Creo que nosotros tenemos esa experiencia para poder traerlo. Queremos encarnar en esta candidatura y en la gente que nos rodea los valores de ese Uruguay que mira para adelante. No nos van a ver peleando para los costados, ni pegando para los costados, nos van a ver tirando del carro hacia adelante. Y afortunadamente, en estas pocas semanas en las que hemos salido, porque parecen muchos años, pero hace pocas semanas que estábamos todavía en Antel, hemos tenido la fortuna de sentirnos muy acompañados por una cantidad de sectores del Partido Colorado que fueron desgajándose de sus antiguas pertenencias y sensibilidades y se fueron sumando, y especialmente caras nuevas, ¿verdad? Caras frescas. La gente joven, renovadora del partido nos está acompañando. Por supuesto que mucha gente con experiencia, pero estar acompañado y sentirse que se suman movimientos como, por ejemplo, el de Ciudadanos Montevideo, que se fue de su sector y se vino con nosotros. La lista 30 que lidera Carlos Ristrom, que es una persona que es secretario general del Partido Colorado de Montevideo, una persona joven. Conrado Rodríguez, que es uno de los legisladores más jóvenes y activos, que también proviene de otra sensibilidad dentro del Partido Colorado, de lo que era Ballistas, también se viene a sumar a lo nuestro. Distintas listas juveniles, la 23, la 13, la agrupación liberal humanista, es decir, se fue conformando una corriente que va creciendo. Últimamente la diputada Sanguinetti. Bueno, en el día de hoy, la senadora Carmen Sanguinetti, sí, que es una senadora además que proviene también de lo que fue el movimiento de las últimas elecciones, que generó Talvi, bueno, encontró en este lugar una manera de entusiasmarse nuevamente con el proyecto. Ella es una senadora muy formada, que además se ha especializado mucho en los temas sociales, pero hace unos días también el diputado Jorge Alvear con el movimiento, la agrupación Tomás Berreta, una de las más tradicionales de Canelones, donde se interpretan, digamos, valores muy propios de nuestro sentir político. O hace 3 días vengo de Rivera, estuve en Rivera el viernes, uno de los dirigentes políticos más importantes del norte del país en Rivera, también manifestó su adhesión a este movimiento. Es decir, nos sentimos políticamente en un proceso de mucho crecimiento, que es muy importante, bien acompañados, pero además también muy sólidos en lo que es el equipo que va a generar las propuestas de gobierno ya más en detalle. Allí tenemos como coordinador de todo el programa de gobierno está Julio de Brum. El economista Julio de Brum es uno de los profesionales más destacados de la economía uruguaya, con todo un equipo detrás. Él lideró el Banco Central para la salida de la crisis del 2002. Le puedo mencionar a Martín Aguirre Zavala, por ejemplo, que es uno de los profesionales que nos va a acompañar en el sector agropecuario, también una persona que tuvo la experiencia pública y privada, fue ministro de Ganadería y Agricultura. En temas de seguridad, de fiscalía, de temas penales, el doctor Jorge Barrera nos va acompañando. Bueno, en fin, estamos munidos de un elenco de profesionales con experiencia de gobierno, conocimiento del país, de primer nivel, que naturalmente a uno le
le dan ánimo y aliento. O sea, lo más importante es que tenemos la vocación, las ganas, el entusiasmo para meterle con todo en este proyecto. Hay 6 o 7 propuestas dentro del Partido Colorado. Si usted le tuviera que hablar directamente a un colorado, ¿qué le diría? ¿Por qué Gurméndez y no otro? Yo creo que nos han conocido, nos han visto. Lo más importante cuando uno tiene que tomar la decisión de votar, que es darle un crédito para ayudar a la persona a construir el futuro para él y para su familia, es que sienta realmente que confía, que cree que la persona tiene no solamente esa visión o ese sueño, ¿sí? Que de eso se trata también la política. La política se trata de ofrecerle a los ciudadanos ese país mejor, esa esperanza de construir el sueño de un país mejor. Pero no alcanza con eso, no alcanza con proponer o postular. Hay que demostrar también que cuando uno se hace cargo de las cosas y asume las responsabilidades, tiene la solvencia, la fuerza y el conocimiento para lograr que las cosas ocurran. Y entonces creo que yo a ese ciudadano que nos está mirando le diría, tenemos esa visión de ese país al que queremos llegar, que es un país mejor, y también tenemos las capacidades, el equipo, los conocimientos y la experiencia para poder hacerlo. Pero por encima de todo, las ganas de trabajar por el país, el entusiasmo, el aliento y el sentido de deber, de que uno tiene que asumir en la vida la volada y la responsabilidad que le toca. Gurméndez, se nos ha ido el tiempo, hay cientos de temas para hablar. Recojo el guante, lo invitaremos más adelante, por supuesto. Muy brevemente, ¿qué opina del triunfo de Milei en Argentina? Creo que la Argentina cerró naturalmente una etapa. Tenemos que mirarlo con la perspectiva. Es decir, la Argentina termina en este momento un periodo en lo que le condujo una política populista, demagógica, una visión de que la riqueza venía porque a la gente le repartían platita que no existía, y termina en una gran debacle social y económica que hace que la gente busque alternativas distintas y a veces muy estridentes. Y entonces esa reflexión es atención a los uruguayos, porque yo miro la Argentina como uruguayo. Me importa como uruguayo. Los argentinos deben decidir su camino. Yo ayer le mandé un saludo al presidente Milei diciendo que respetábamos la decisión de los argentinos, es de los argentinos. Como uruguayo yo siento que tenemos mucho para aprender en el sentido que por ese camino los países terminan en estas situaciones y que nosotros tenemos que avanzar y tenemos que tener la sensatez y la valentía y la audacia para enfrentar las reformas para que no ocurran estas situaciones que termina que los países vayan de un lado para otro en elecciones que para los uruguayos nos parecían medias extremas. Yo digo, qué lindo ser uruguayo cuando nuestras decisiones creo que van a ser más fáciles, y qué lindo ser uruguayo y uno siente que tenemos en el país una democracia con partidos políticos fuertes e institucionales. Pero bueno, el triunfo de Milei, el deseo de que los argentinos puedan construir un futuro mejor, más libre, más justo, y también que el gobierno argentino que encabece Milei mire y comprenda que el Uruguay tiene un destino y tiene sus intereses, que tiene que buscar el comercio internacional y debe tener la capacidad de entender que nosotros buscamos nuestro camino. Gurméndez, muchas gracias. Ya en el final le queremos obsequiar este libro de Carlos Muse, que es editado por Grupo San Luis del Uruguay, y por supuesto, le vamos a invitar nuevamente más adelante. Muchísimas gracias y ha sido un gusto estar acá de nuevo. Un gusto. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.